señor. Estamos ya con la señora Susana González, ella es fiscal, obviamente, y queremos hablar sobre estas estadísticas de violencia. Y bueno, antes que nada, buenas tardes. ¿Cómo está, fiscal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Bueno, queríamos conocer detalles acerca de lo que, de la tentativa, que dice acá, la imputación por feminicidio y violencia familiar a un hombre que agredió a su expareja. Fiscal, ¿será que nos puede, fiscal, perdón, yo le cambié el nombre, parece, pero le quiero pedir disculpas antes que nada y quería que nos detalle justamente que ya la imputó y cómo está la investigación concreta. Sí, realmente yo estoy en la unidad de violencia familiar, Sí, en donde las vías especializadas de nosotros tenemos a nuestro cargo las causas que ingresan por denuncias de violencia familiar. sí. Los casos de feminicidio o tentativa de feminicidio las llevan los colegas que están en las unidades ordinarias donde se produce el hecho en particular. Sí, Eh, Realmente nosotros este año hemos tenido como institución a cargo la investigación, o sea, la apertura de casos de investigación por feminicidios consumados y también en grado de tentativa, o sea que no llegó a producirse la muerte de las víctimas, pero sí hay, creo que hasta el momento, entre 6 a 7 causas del 2021. Es ¿cuántas lo que causas son en hace. total, fiscal? Disculpe. De este año tengo entendido que en lo que es feminicidio están entre 6 o 7 causas abiertas por Sí. feminicidio consumado o tentativa. Ajá. Nosotros en la unidad especializada, en la que yo me encuentro, en la unidad especializada de violencia familiar, hasta esta semana llegamos a casi 800 causas que han ingresado por violencia familiar solo en Asunción. Solo en Asunción. Solo, sí, en la unidad en la que yo me desempeño es la unidad especializada que tiene a su cargo las causas que ingresan de la ciudad de Asunción. Fiscal, los últimos casos, los más sonados, los que lamentablemente incluso están de alguna forma más expuestos por las filmaciones, que hoy por hoy es un recurso, me imagino, también válido para ustedes, ¿están también dentro de estas cifras? Sí, una vez que nosotros tengamos, o sea, tenemos conocimiento de alguna situación, se inicia la investigación y de la manera o la forma en que llega a conocimiento nuestro se puede dar de distintas formas, ¿verdad? Uh-huh. Una vez que nosotros tenemos, digamos, un conocimiento cierto de alguna situación a través de algún tipo de denuncia, se abre una investigación de los hechos independientemente a la situación, siempre y cuando tenga las características en nuestra unidad de un hecho de violencia familiar. No, pero le consultaba si puntualmente estos casos justamente involucran a estas siete casos en total. ¿Estarían alguno de estos más sonados o que lamentablemente Sí, veíamos? claro, ¿Sí? por eso le digo, son casos en los que se tuvo conocimiento, si se dio a conocer de alguna manera esa situación que tiene ingreso en la fiscalía, se abre la investigación porque son hechos de acción penal pública. Uh-huh. Y lo grave es que estamos comenzando recién el tercer mes del año y ya hablamos de 7 sucesos lamentables en realidad, ¿verdad? En líneas generales. Sí, realmente este inicio del 2021 ha estado bastante complicado en lo que a cifras hace referencia a este tipo de hechos. Uh-huh. Sí, realmente sí. ¿Cuál es el denominador común o el factor común en los casos que ya tienen ustedes conocimiento, ¿no? Los celos enfermizos, el famoso varón que cree que la mujer es su propiedad. ¿Cuáles son los factores que más...? Esa es la característica principal en los casos de violencia, ¿verdad? Que la situación de que la persona agresora considera a la víctima como parte de su propiedad. Entonces, considera que tiene derechos
sobre la persona y la víctima no puede o no tiene derechos de manejarse por sí misma. Entonces, esa es la principal característica que se da en las personas agresoras. El considerarse propietario de la víctima. Exacto. Para ustedes, el agresor, el que utiliza la violencia contra su pareja, ¿es un enfermo o es un violento nada más? No, haciendo un análisis de la mayoría de las causas, no. O sea, si bien en algunos casos, pero contados con los dedos de la mano, se pueden presentar situaciones que tengan que ver la ocurrencia de algún problema de salud mental. En la mayoría de los casos no. Es una situación en donde, como le mencioné, la persona agresora considera como parte de su propiedad a la víctima, y cuando normalmente se dan estas agresiones más fuertes, cuando la víctima como empieza a salir o a tomar sus propias decisiones y el agresor siente que está empezando a perder ese dominio sobre su víctima, y entonces su respuesta también tiende a ser más brusca y más agresiva porque tiene que hacer o prevalecer ese dominio que tiene. Y cuando va sintiendo que va perdiendo ese dominio es donde muchas veces se producen estas reacciones más violentas. Claro. Entonces, al no ser una patología, es difícil tratar, ¿verdad? O sea, el alejamiento, el distanciamiento o alguna pena privativa sería el remedio. Justamente es necesario tratar, pero con una situación no de un tratamiento de patológico, sino más conductual. Exacto. Se establecen programas, estudios de tratamientos, pero a nivel conductual, justamente para hacerle notar a la persona agresora que su conducta está mal, que está actuando de mala manera, que realmente no es dueño ni propietario de nadie. Entonces, el enfoque es distinto. Se pueden establecer tipos de tratamientos, pero con enfoques distintos. Uno sería, en el caso que exista una situación de salud mental, el enfoque sería ya de tratamiento de una patología, pero en los demás casos más de un enfoque de un tratamiento conductual. Problema de conducta. Ahora, fiscal, sí, porque es cambiar esa perspectiva que tiene la persona agresora. Eso es lo que hay que buscar, y solamente la privación de libertad no es suficiente si no va acompañado principalmente con este cambio de visión de la situación, ¿verdad? En estos 7 casos que más o menos ustedes manejan así como una cifra general de en lo que va el año, fiscal, ¿hay situaciones de reincidencia? En algunos casos creo que sí. Yo no manejo bien porque no tengo a mi cargo la investigación de estas causas. Sí. Pero sí, de lo que he tomado conocimiento, creo que en algunas causas hubo denuncias preliminares sobre situaciones de violencias y de agresiones, y después se produjo la situación de violencia más grave, que en algunos casos llevó a la muerte de las víctimas, ¿verdad? Claro, nuestra legislación no lleva mucho la atención solo hacia el agresor y no hacia la víctima. Le pregunto en este sentido, ¿se imponen medidas de alejamiento, por ejemplo, para el agresor? No acercarse a 500 metros, a menos de 500 metros, a menos de 1 kilómetro, qué sé yo, ¿verdad? A la víctima. Pero ¿cuál es la protección que recibe la víctima? Porque es tan fácil, se demostró, que un violento transgreda esa norma y vaya y cometa algo peor contra la víctima. Es decir, no hay una medida de protección física real a una víctima de violencia de género, por ejemplo. O sea, la ley 5.777/16 establece
distintas medidas de protección que están a disposición de los órganos jurisdiccionales encargados de emitir esas órdenes de protección. O sea, no es solamente que se establece la restricción, existen varias medidas de protección que inclusive también establecen unas medidas de seguimiento que el órgano jurisdiccional que emitió una orden de protección, o sea, una medida de protección, tiene la facultad de solicitar a los órganos encargados de la ejecución de esas medidas de protección un seguimiento, o sea, informes de en qué condiciones se está cumpliendo esa medida de protección. Además, otra situación, estas órdenes, porque son resoluciones judiciales, si existe algún indicio de que la persona no da cumplimiento a esa medida de protección, la víctima tiene que informar esa circunstancia al órgano jurisdiccional para que para que el juzgado pueda comunicar esa situación al Ministerio Público y se pueda abrir una causa por desacato de la orden judicial. O sea, en la legislación existen muchos mecanismos que se pueden poner en práctica. De hecho, en muchos casos están. Lo que pasa es que es también una legislación un poco nueva. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es justamente capacitando a los distintos organismos involucrados, porque la ley 5.177 tiene, o sea, le da funciones y atribuciones a distintas instituciones del Estado, y a cada uno le otorga una responsabilidad respecto justamente a la protección de las víctimas. Claro. O sea, de hecho fiscal, aparentemente la normativa es buena, decían algunos, incluso yo me acuerdo perfectamente de los impulsores de la claro. Claro, ahí está, nuestra falencia está en el desempeño institucional, en donde muchas veces en la práctica hay cuestiones que no se pueden dar una cobertura total, ¿verdad? Plena, ¿verdad? Esa también es otra situación. Si vamos a poner porque uno de los órganos ejecutores de las medidas de protección es la Policía Nacional. Claro. Establecer como control o poner un personal policial a cada víctima, o sea, a cada persona que denuncie un hecho de violencia, sería prácticamente poner a casi todo el personal policial como custodia de las personas que hacen la denuncia. Lamentablemente. Entonces, lo que pasa es que como es una situación que tiene consecuencias en toda el relacionamiento social, es una situación que debe ser enfocado de manera integral, o sea, un abordaje de manera integral. Desde acá debemos actuar más en lo que es la prevención. Nosotros últimamente como sociedad nos estamos preocupando en sancionar, pero no estamos preocupándonos en lo que es la prevención de la situación de violencia, porque nosotros, sobre todo nosotros como Ministerio Público, por Constitución Nacional, nosotros somos un órgano de persecución, o sea, nosotros actuamos una vez que ocurrió el hecho. Claro. Son otras las entidades, otras las instituciones que tienen su función preventiva. Entonces, cuando ingresa al Ministerio Público significa que ya ocurrió un hecho. Claro. Quiere que probablemente con esta cantidad de denuncias, que desde 2015 al 2020 hubo un aumento del 158% de denuncias recibidas por violencia familiar, quiere decir que hay algo dentro de esa cadena de actividades de prevención que probablemente no está funcionando. Por eso es que llega hasta el Ministerio Público y necesita de la intervención del Ministerio Público. Claro, y en ese caso no podemos ni siquiera pensar en delegar ni fijarnos solo en la falencia de la normativa. Hay otras cuestiones de fondo más complejas incluso. Claro, o sea, es importante verificar esa situación desde dónde y el enfoque que le vamos a dar, porque actualmente el enfoque que le damos es un enfoque punitivo. Y hace años que estamos con esto y al contrario, está aumentando cada vez más la cantidad de denuncias y las
digamos, las agresiones que se producen cada vez son más violentas y producen unas consecuencias más terribles o las más, ya las que no tienen solución, por ejemplo, en el caso de la muerte de las víctimas. Claro. Entonces, es un enfoque que debemos tomarlo todos como sociedad y todos, tanto las instituciones públicas como también las instituciones privadas, ¿verdad? La forma en que se enfoca esta situación de violencia. Se critica mucho el uso abusivo de las medidas alternativas a la prisión, es decir, contra la prisión preventiva en otros términos. Pero en estos casos, como el de la violencia de género, violencia familiar, me parece a mí que sería la medida más acertada, ¿no? No se puede tener a un hombre suelto que es absolutamente violento y que no respeta ninguna norma, tenerlo suelto, listo para ir sobre su presa, sobre su víctima, ¿no? Bueno, Hubo casos, por ejemplo, en que el agresor vivía a una cuadra de la casa de la agresora y ahí no hay ninguna medida de distanciamiento, de alejamiento, ¿verdad? Ocurrió en uno de los casos. Lo que tenemos que tener en cuenta también es, una cosa son las medidas de protección que establece la ley 5.777, medidas de protección a las víctimas, ¿verdad? Que esa es una ley civil que es emitida por los jueces juzgados de paz. En el caso que la denuncia ya ingrese al Ministerio Público y se inicie un proceso, ahí estamos hablando de las medidas cautelares del proceso penal, que tienen otro objetivo. El objetivo de las medidas cautelares del proceso penal es precautelar que el proceso llegue a su finiquito de la mejor manera posible. O sea, que la persona no se fugue o que no obstruya la investigación. Con esos elementos se tienen que presentar documentadamente en el caso para que el Ministerio Público esté habilitado a solicitar una medida cautelar restrictiva de libertad y que el juzgado penal de garantía esté facultado a ordenar la privación preventiva de una persona. Claro. Entonces, si en un caso en particular, un caso de violencia, de una denuncia que ingresa al Ministerio Público, de las diligencias que se realizan, tiene que, para que el Ministerio Público esté habilitado a solicitar una prisión preventiva, tiene que presentarse situaciones o de peligro de fuga, que la persona pueda fugarse y no presentarse al proceso, o que pueda obstruir de alguna manera la investigación. Pero nosotros tenemos la obligación de documentar y señalar por qué se produce. Si eso no hay, si nosotros como Ministerio Público no podemos comprobar de que o se va a fugar o que va a obstruir la investigación, no estamos habilitados a pedir una medida cautelar. Claro. No es que porque se imputa ya implica una medida cautelar. La ley es bien clara en ese sentido. Claro, es que justamente en ese sentido, acá hay muchísima gente que por cuestiones menores está en prisión y a veces mucho tiempo sin que corra la causa. Y cuando en los casos de violencia uno sabe que un violento, un animal o como quieran llamarlos, va a volver a hacer lo mismo y nadie le impide, entonces ¿hay alguna falencia en la normativa, y no solo de prevención sino de represión también? Por eso les digo, justamente les estoy explicando, una cosa es la medida de protección, verificar la situación de las medidas del catálogo de medidas de protección que establece la ley. Claro. O sea, como yo le mencioné, no existe una sola medida, existen varias medidas, inclusive le da la potestad al órgano jurisdiccional de verificar, de acuerdo al caso en particular, cuál sería la medida más precisa para el caso que está estudiando en ese momento. La medida de alejamiento, aparte de eso, ¿cuáles serían las otras, abogada? Control policial, inclusive se puede ordenar un control total, no ni siquiera aleatorio. Bueno, por ejemplo, de la policía a la víctima. O sea,
En la ley 5.000 no tengo acá mismo Sí. la ley, pero sí, son varias reglas, o sea, varias medidas que la ley establece que le otorga al órgano jurisdiccional para emitir la orden y de acuerdo a la situación, a la entidad que corresponda ejecutar esa medida, ¿verdad? Ajá. Sí, a eso quería llegar, fiscala, por eso. Resulta que se están repitiendo cotidianamente hechos de violencia que muchas veces terminan en feminicidio, en muerte de la víctima, que deja huérfana a una criatura, 2, 3, 4, que destruye 2 familias, porque también destruye a la familia del agresor, ¿no? Por eso, a eso es lo que quería llegar. Se repite sin viso de solución. Cada vez tenemos casos más violentos. Estamos al tercer mes del año y tenemos 7 casos de feminicidio, por ejemplo. Y justamente, como les estoy mencionando, de lo que nosotros observamos es que el abordaje, nosotros no estamos yendo directamente a abordar la situación de violencia como un hecho que corresponda a la parte de la sanción directamente. Claro, hecho consumado ya. Exactamente, a hechos consumados. No estamos haciendo un abordaje de antes, de situaciones cuando empieza, porque normalmente los hechos de violencia que llegan a ser denunciados ya significa que viene de una cantidad de situaciones anteriores que fueron aumentando en proporción del nivel de violencia. Sí. Y que por A o B motivo, a una situación específica, es como que hace el clic en la víctima y decide denunciar. Si es que es posible hacer un diagnóstico inicial de una situación de violencia, el abordaje podría ser preventivo, entonces se evitaría probablemente llegar a estos niveles de violencia ya extremos, ¿verdad? Claro. Bueno, fiscal, mucho por debatir todavía en esto, ¿eh? Claro, sí, porque es importante hablar y debatir esta situación, porque también tenemos que como sociedad entender cuál es la respuesta que queremos dar, porque cuál es el resultado que esperamos de nuestras actuaciones, ¿verdad? Claro, y en este caso simplemente aplicar una privación de libertad y que termine ahí, o darle una respuesta más integral, ¿verdad? Claro, por supuesto, mucho más amplia. De hecho, muchas personas celebraban ya en el 2016 la promulgación de esta normativa. Y bueno, ahora lamentablemente lo único que tenemos a favor es que las causas concluyen con la carátula, fuerte, claro. Y la carátula de que fue feminicidio, ¿verdad? Sí, y no de repente homicidio. Claro, homicidio simple. Claro. Pero bueno, en fin, como dice usted, lo importante sería prevenir, porque estas cifras hablan realmente de un crecimiento y que debe ser alarmante en líneas generales para toda la sociedad fiscal. Le agradecemos mucho el tiempo y la paciencia. Exactamente. No, de nada, cuando quieran. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Te informó PDS Radio TV Digital. Y escuchábamos así a la fiscal Susana González. Ella es de la unidad especializada de violencia